Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que se conectan en este momento, en este espacio tan especial que hemos preparado desde la Asociación Nacional de Internos y Residentes, desde las diferentes regionales del país. Este espacio lo hemos llamado Mensaje de Urgencia y hemos titulado con el hashtag que se ha movido masivamente en redes sociales, No a la Reforma a la Salud. Mi nombre es Juliana Moreno Ladino, yo soy la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes Regional Centro y ya nos presentaremos con el resto de los presidentes que se encuentran acá. Hemos preparado la mejor calidad de los ponentes para que en este momento respondamos con contundencia, con argumentos y con todo el análisis por qué debemos archivar este proyecto de ley. Le doy la palabra a mi compañero Diego Espíndola, presidente de ANIR Antioquia. Gracias, Juli. Muy buenas noches a todos. Yo soy Diego Espíndola Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes Regional Antioquia. Como decía Julio, hoy hemos preparado esta ponencia o este conversatorio acerca del archivo de la reforma a la salud. En contexto, quisiéramos comentarles que como ANIR y desde otras varias organizaciones hemos venido haciendo un seguimiento muy estrecho acerca de este proyecto de reforma a la ley que inició desde el año 2020, desde el año pasado. En contexto, esto propuesto por el ministro Fernando Ruiz. Ya vamos a ver cómo se ha desenvuelto todo este proceso de la ley o del proyecto de reforma y queremos hacer un llamado a todos en este momento para que alcemos nuestra voz y apoyemos la movilización de las batas blancas a través de las redes sociales y a través de la movilización para que se derogue o se archive este proyecto de ley. Le doy la palabra a Sebastián Galvis del Valle. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por la introducción. Muy buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos a esta charla sobre la reforma a la salud, proyecto de ley 010, que en este momento está en trámite en el Senado, fue radicado el 26 de abril de este año. Y tenemos tres invitados muy especiales, tres trabajadores de la salud, tres médicos que consideramos muy pertinentes para abordar esta temática, ya que han conocido el proceso, digamos, de estudio de este proyecto de reforma y han participado en diferentes debates a nivel nacional, entonces consideramos que son muy idóneos para dar esta discusión. Entonces voy a presentar a los ponentes. Tenemos a la doctora Carolina Corcho, ella es médica psiquiatra, es presidenta de la Corporación Sur, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, también fue expresidenta de la ANIR y ha hecho parte también de todo ese movimiento que logró conquistar para el gremio de la salud la Ley Estatutaria de Salud, que es la Ley 1751 del año 2015. Tenemos al doctor Luis Carlos Leal, él es médico cirujano general, actualmente es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde y también fue presidente de la ANIR en su tiempo. Y finalmente tenemos a la doctora Catalina Ascanio, ella es médica familiar, es docente universitaria y hace parte de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Entonces hemos propuesto una dinámica que consiste como en tres bloques. El primer bloque tiene que ver con el manejo de los recursos públicos en salud que pretende reformar este proyecto de ley 010. El segundo bloque tiene que ver con la medicina familiar y el modelo de atención que se propone, y el último bloque tiene que ver con la autonomía universitaria y un componente sobre la tercerización laboral en el sector salud. Entonces daremos inicio con la doctora Carolina Corcho para que nos comente muy brevemente en 5 minutos los antecedentes de esta reforma a la salud, cómo llegamos a este proyecto de reforma 010, y ya comenzaremos entonces con cada uno de los componentes que acabo de mencionar. Entonces, doctora Carolina Corcho, bien pueda, para que nos comente entonces unos antecedentes muy breves de este proyecto de reforma 010. Bueno, muchísimas gracias. Antes de iniciar, yo creo que es importante como médicos expresar nuestra solidaridad a las víctimas de la represión de la fuerza pública en el país, a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes que están luchando en Colombia por que haya un cambio. Toda nuestra solidaridad, digamos, con este asunto que hay que rechazar completamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Para entrar en el tema de la reforma a la salud del 010, yo creo que es importante tener unos antecedentes para comprender de qué estamos hablando.
Lo primero que hay que tener claro es que la financiación de la salud en Colombia es una financiación pública. Es una financiación pública que se da de aporte de los trabajadores de la salud cuando pagamos la salud y la pensión mensualmente y el presupuesto general de la nación que sale de nuestros impuestos. Es decir, aquí no estamos hablando de capitales privados ni inversionistas privados. Las clínicas, lo que ustedes ven ahí del sistema de salud es comprada con recursos públicos de los colombianos. Esto supera los 40 billones de pesos al año. Y efectivamente lo que hay en Colombia no es una economía de mercado de la salud, donde hayan unos privados compitiendo a ver quién es el mejor para poner recursos. No, hay un Estado que es financiado por unos colombianos que entrega recursos a particulares llamados las EPS para poder prestar los servicios de la salud. Eso es un elemento. Lo segundo es que cuando estamos discutiendo la financiación, el error en Colombia fue ese, digamos, con la Ley 100 de 1993, y es permitir que se hiciera negocio, ni siquiera sin aportar recursos ni capitales, sino simplemente venga usted que el Estado aporte los recursos y usted haga negocio. Obviamente se crearon unos emporios muy poderosos como son las EPS hoy, que ha sido muy difícil de controlar porque efectivamente llegan a tener un nivel de poder superior al del propio Estado, dado que un EPS, para darles un ejemplo, un afiliado, el Estado paga por afiliado 800.000 pesos aproximadamente al año. Luego, si hay 3 millones de afiliados, son 8 por 3, 24, 2.4 billones de pesos que recibe un EPS pulpitos de los colombianos, de los cuales el 10%, 240.000 millones, se quedan en sus bolsillos porque, de acuerdo a la ley, son gastos de administración. Tenemos 49 EPS, los colombianos estamos pagando 49 sistemas de salud a unas entidades particulares que recogen esos recursos. Ese es el primer elemento que hay que tener claro. El segundo, y eso es un error de concepción, de diseño de la política pública de la Ley 100. En eso nos diferenciamos del sistema de salud de los Estados Unidos, en donde allá hay inversionistas privados, capitalistas que tienen seguros privados. Aquí no hay eso. Todo lo hacen con recursos de los colombianos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estos recursos que recaudan las EPS, las recaudan los bancos. Esto es un actor muy importante aquí. Son billones de pesos que están en los bancos. No ha habido poder en este país que pueda explicar en Colombia por qué esos rendimientos financieros, si yo recibo billones de pesos de los colombianos, yo puedo empezar a prestar esa plata, a hacer negocios, a especular. Esos rendimientos financieros, ¿por qué no regresan al sistema de salud? Eso no lo ha podido responder nadie. Entonces, el poder final que hay detrás de toda esta discusión es el sector financiero y el sector bancario. Eso también es importante tenerlo en cuenta, por eso ustedes van a ver las resistencias enormes que van a haber en Colombia cuando se abre esta discusión, cómo se cierra la gran prensa que es financiada por los grandes bancos, porque son los actores beneficiados. Las CPS son vehículos de los bancos para capturar recursos públicos a costa de la prestación de servicios. Dos cosas tienen que hacer y han tenido que hacer los gobiernos y las mayorías del Congreso de la República para mantener esto. Primero, la Corte Constitucional, el ordenamiento legal en Colombia, ha dicho que esos recursos de la salud son recursos públicos con destinación específica. Es decir, no puede ser Saludcop, no puedes gastarte esos recursos para hacer canchas de golf, hacer negocios, hacer Villa Valeria, invertir en otros asuntos. Esos recursos se deben gastar en tratamientos y se deben gastar en pago de trabajadores. Sin embargo, Saludcop hizo lo que hizo y es una de las 72 EPS investigadas. El argumento de Saludcop es que ellos no sabían que esos recursos eran públicos, que cuando les llegaron a sus bolsillos, eso ya era de ellos y ellos podrían comprar clínicas y empezar a hacer negocios. Eso ha sido claro en Colombia desde el 98 porque la Corte Constitucional lo ha dicho. Eso es lo que el talón de Aquiles. Todos esos negocios que se hacen con recursos de los colombianos son ilegales y susceptibles de ser investigados por la Fiscalía, que no investiga en Colombia, tiene un 98% de impunidad, por la Contraloría General de la República, que solo ha hecho la investigación de Saludcop, por la Procuraduría, que han sido organismos de control muy flojos, pero todas estas instituciones pueden ser investigadas. Hasta ahora solo es investigada una, pero haya pasado de todo en este país, hasta el punto que tenemos conocimientos claros de la financiación de las EPS a congresistas de la República para que le aprueben proyectos de ley.
El Consejo de Estado en Colombia falló y documentó cómo Carlos Gustavo Palacino, presidente de Saluco, mandaba plata de los colombianos, pagaba con plata de los colombianos a congresistas para que le aprobaran sus proyectos de ley. Ese fue el caso conocidísimo de Holger Díaz, pero eso puede estar pasando en el Congreso, eso pasa en el Congreso de la República y no se ha investigado porque esto estaba en la impunidad. Excúseme que me demore un tanto en eso, pero es que esto es lo que necesito explicar para entender de aquí en adelante. Me tomaré otros 5 minutos más. Entonces, en ese sentido, tenemos entonces, ¿qué es lo que ellos siempre han buscado en las reformas? Primero, preservar eso de que ellos manejen los recursos públicos de la salud y tumbar legalmente las disposiciones de la Corte y de la ley estatutaria, que es iniciativa de la sociedad civil, que dicen que esos recursos son públicos de destinación específica. Este proyecto de ley 010 intenta burlar eso, porque el hecho de que esos recursos lleguen a ser privados las elude todas las investigaciones y pueden hacer los negocios que consideren. Segundo elemento que tienen que intentar en una reforma a la salud, negar servicios. Que el Congreso de la República les valide una serie de artículos para que haya negación de servicios. Porque si se niegan servicios, esos recursos quedan más pulpos. Y además, porque aquí entra otro negocio del 010, que es el negocio de los planes voluntarios y las prepagadas. Eso es otro negocio. ¿Qué es lo que ellos quieren? Entre más se pauperice la prestación de servicios de salud en el sistema de salud colombiano, van a obligar a la gente a afiliarse a la prepagada, a los planes voluntarios. Y ojo, las prepagadas y los planes voluntarios prestan servicios sobre la misma infraestructura del sistema de salud pagado con los recursos públicos. Ojo, entonces usted va y paga en la EPS y para que lo atiendan, luego paga su plan voluntario. Este proyecto de ley tiene un artículo específico para beneficiar esos seguros privados, para que vendan salud sobre la infraestructura que se ha hecho con los recursos públicos, facilitar inclusive, hay un artículo específico para facilitar que esto se apruebe, que se les apruebe rápidamente esos planes voluntarios que ya existen en Colombia, pero lo que buscan es varios artículos que existen allí para que haya negación de servicios, incentivar el gasto de bolsillo a quienes tengan plata para pagar allá y intentar torpedear y burlar las disposiciones en Colombia de destinación específica de recursos públicos. Esos son los 3 mojones que tiene ese proyecto de ley, además del tema educativo que ya abordaremos en detalle. ¿Qué es lo que hacen ellos entonces allí? Ellos radican ese proyecto de ley. En ese proyecto de ley ha tenido varias modificaciones para que ustedes no se asusten. Cada 3 semanas ellos cambian. Yo lo he explicado de la siguiente manera. Ellos tienen una colección de micos. Son unos 65 artículos que son micos que ellos van metiendo, van sacando, pero finalmente es lo mismo. El artículo del deber de autocuidado era un artículo que ellos lo tenían, lo sacaron, pero nadie dice que no lo van a volver a meter, porque se le han pasado meta y saque para poner al país a discutir, ese artículo ya no está, este artículo no, pero si tú vuelves y lees cada ponencia, que nosotros hemos leído cada ponencia, se mantienen estos 3 elementos centrales bajo distintas reacciones y articulados que nosotros podemos demostrar cada uno. Ese es el núcleo fuerte de lo que ellos quieren. Para eso, evidentemente, hay un robusto articulado para fortalecer las EPS, para fortalecer un oligopolio de las EPS para que sean poderosas frente a los entes territoriales, se vuelven incontrolables, tienen demasiada plata, tienen capacidad de controlar la supersalud. La supersalud es el ente que controla las EPS, pero la mayoría de los superintendentes de salud vienen de las EPS, es una puerta giratoria, entonces ahí no hay ningún nivel de sanción. Y para controlar las decisiones de los gobiernos y del Congreso de la República, con recursos de los colombianos, con los cuales pagan las grandiosas propagandas que hacen en la prensa, nunca nos han podido responder derechos de petición de si están pagando esa propaganda con los recursos de los colombianos o no. Eso es el núcleo duro. Ya para, digamos, cerrar esta primera intervención, esa es la discusión que tenemos. El resto es demagógico. Que van a favorecer a los trabajadores de la salud. Eso no es cierto. Ahí no hay nada que favorezca a los trabajadores de la salud. Por el contrario, acaban con la carrera administrativa en los hospitales públicos, liquidan los hospitales públicos, ahí generan todos los incentivos para liquidar los hospitales públicos. Y todo lo que dicen en el tema laboral son asuntos que ya existen en Colombia y son demagógicos. El doctor Vargas Lleras pone un trino diciendo, es que vamos a unificar los planes de beneficio. Es decir, que el régimen subsidiado se unifique con el contributivo para que la prestación sea igualitaria entre pobres y trabajadores.
Eso es demagogia. Ese proyecto de ley no se requiere para hacer eso. La unificación de planes de beneficio es una orden de la Corte Constitucional desde el año 2008 que el ministro de Salud lo puede hacer ya, sin necesidad de esa ley. Lo debieron hacer hace 12 años. Y nos van a decir, pues, que entonces ahora con ese proyecto de ley lo van a hacer. Yo dejo por ahí como para hacer una introducción sobre este asunto de la salud. Bueno, doctora, muchas gracias. Creo que se ha referido muy bien a unas preguntas que teníamos aquí preparadas. Entonces, haré, digamos, otra pregunta en el siguiente sentido. ¿Cuál va a ser como el destino de la red de hospitales públicos en caso de que llegase a pasar esta reforma a la salud? De acuerdo, pues, al documento radicado en el Congreso. Doctora Carolina Corcho. Bueno, entonces ya les vamos a explicar por dónde atacan la red de hospitales públicos. Hay 3 ataques concretos a los hospitales públicos. Primero, ellos abren la puerta para que los hospitales se fusionen y se liquiden. En cualquier sistema de salud del mundo, la columna vertebral de los mejores sistemas de salud del mundo, del Reino Unido, de Canadá, de los países nórdicos, son los hospitales públicos. Eso no se le pasaría por la cabeza a un gobierno, digamos, de esa naturaleza. Aquí se abre la posibilidad para la fusión y la liquidación. Y hay otro articulito para acabar con la carrera administrativa de los trabajadores de la salud para que sea más fácil liquidarlos. Porque si usted tiene trabajadores contratados bajo formas más flexibles, pues más fácil lo liquida porque menos demandas tiene. Entonces, eso es uno. Segundo, el ministerio ayer sacó un cuadrito que yo puse ahí en mis redes sociales desmintiendo lo que está circulando, pero el cuadro es bastante falaz, bastante mentiroso, porque el cuadrito dice que no es cierto que a los hospitales antes se les va a ayudar a financiar. Ellos lo describen en la última parte del cuadrito, dicen que se les va a ayudar con subsidio a la oferta. Subsidio a la oferta es que les van a entregar plata. Eso no es cierto. De hecho, hay un artículo que dice que ellos van a construir hospitales, ¿cierto? Pero que van a construir hospitales mediante la modalidad de alianzas público-privadas. Nos referimos a la columna azul, ellos están tomando uno de los documentos que corrió por las redes sociales y la columna 2 son las respuestas que ellos dan. Yo me estoy refiriendo al último punto de la columna gris. ¿Qué es una alianza público-privada? Eso nació en el Reino Unido. En el Reino Unido, lo que quedó claramente demostrado es que si vas a financiar un hospital por alianza, la construcción de un hospital por alianza público-privada le cuesta 3 veces más al Estado si el Estado lo hiciera solo. Porque el privado no pone la plata la pone el Estado. Y en medio de todas esas construcciones que se demoran años, hay especulación financiera, hay negocios, ahí todo el mundo saca plata. Por tanto, en el Reino Unido acabaron con la modalidad de alianzas público-privadas para construir hospitales. En Colombia ahora nos vienen a decir que van a hacer alianzas público-privadas para construir hospitales, cuando se sabe que eso no ha funcionado en el mundo. Los hospitales públicos deben ser construidos con los recursos del Estado, como lo hace Inglaterra, como lo hace Canadá, además porque sale más barato y además porque es más rápido y usted elimina la especulación y los negocios alrededor de eso y la extracción de renta de particulares. No sabemos cuáles son los intereses que hay allí, pero evidentemente allá hay un gran negocio que se debe estar fraguando a costa de los colombianos porque lo que se propone allí no tiene ningún sentido técnico, ninguno en el mundo. Y puedo, digamos, presentar los documentos de los estudios que se han hecho. Entonces, esa es la manera como van a debilitar a los hospitales públicos para llevarlos a la liquidación y para entregarlos en esas modalidades cuestionadas en el mundo entero. Bueno, doctora, para cerrar esta primera parte de preguntas, quisiera preguntarle si el articulado radicado dice algo con respecto a cómo se va a solventar la deuda de las EPS y los entes territoriales, que está más o menos calculada en 24 billones de pesos, hacia los hospitales y clínicas. ¿Da alguna señal sobre cómo se puede solventar esta deuda o finalmente no? Eso es muy confuso. Ellos dicen que van a crear un fondo, ¿cierto? Entonces no sabemos este fondo finalmente cómo es que va a financiar esas deudas, porque acá hay artículos muy confusos. Esto es más o menos como si el Congreso de la República, vamos a votar algo, a entregarle al gobierno para que lo interprete el gobierno como considere. Entregar facultades extraordinarias al presidente del gobierno para que interprete como considere. Entonces, efectivamente, sí hay unas deudas de las EPS
Con los hospitales esto no se debe pagar con la UPC. ¿Qué es la UPC? El recurso. Esto es un concepto para que eso no es difícil, porque de pronto ahí quieren enredar a la gente con eso. El recurso que paga el Estado por cada afiliado. Usted, ciudadano joven que está allá, si usted está afiliado, el Estado paga 800.000 por usted anualmente. Esa plata es para que usted lo atienda en el año. No pueden utilizar esa plata, entonces la EPS no quiso pagarle al hospital y después vamos a crear un fondo público para ayudarle a la EPS para poder solventar esas deudas, porque ellas nunca responden, el Estado es el que sigue respondiendo. Esto no tiene presentación, y en ese sentido, lo que les digo, aquí las EPS se liquidan, se acaban, se cierran y no hay nadie que las ponga en cintura para que paguen las deudas billonarias que deben a clínicas y hospitales que están en la quiebra, deudas hasta 2 años con trabajadores de la salud. Entonces ese fondo FONSAED es un fondo que no es, cuya naturaleza jurídica no es muy claro, inclusive, digamos, no tiene como una consistencia cómo se va a hacer esos pagos. Listo, doctora, muchas gracias. Ahora seguimos con la doctora Catalina Ascanio, médica familiar y miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Doctora Catalina Ascanio, se ha aseverado que el mercado del aseguramiento individual en salud no se puede conciliar con la estrategia de atención primaria en salud renovada con enfoque de salud familiar y comunitaria. ¿Está de acuerdo con esta aseveración? ¿Por qué? Bueno, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a la ANIR por la invitación y pues muy contenta de compartir este espacio con personas tan importantes para nuestro gremio como Luis Carlos y Carolina. Realmente eso es así. O sea, aquí hay, digamos, una promesa con este proyecto de ley y así la venden, ¿no? Como por fin vamos a tener un sistema de salud orientado a la generación de salud, a la promoción y prevención. Y claramente vamos a tener un sistema que dé cuenta de la atención primaria en salud renovada. Además, claramente la ubican en específico enfoque de atención primaria en salud. Y definitivamente esto es imposible conciliar la atención primaria en salud renovada con el esquema de aseguramiento y tenemos 27 años de comprobar esto. Definitivamente, ¿qué es nuestro sistema de aseguramiento? Nosotros tenemos un paquete de servicios, que es el plan de beneficios en salud, que está diseñado para la atención de la enfermedad. Y tenemos un paquete de beneficios, hoy plan de intervenciones colectivas, que se supone que es para justamente la promoción, la prevención, la intervención sobre los determinantes sociales. Son 2 paquetes aparte, financiados de forma diferente, operados de forma diferente. Uno lo realiza la entidad territorial y lo otro lo ejecutan las EPS con su red de prestadores. Y esto nunca se ha podido conciliar. Y este proyecto eso no lo atiende. Vamos a seguir teniendo fracturado este sistema. Quiere decir que cuando yo despliegue un equipo, despliegue a alguien para que por alguna razón haga una atención extramural, vaya a las casas, visitas, básicamente lo mismo que puedo hacer es este montón de caracterizaciones que tenemos y jamás se puede hacer ninguna intervención, ¿cierto? Cualquier intervención en salud que yo vaya a ver, vaya otra vez al asegurador para ver si lo atiende. Y cuando yo estoy en el asegurador y necesito hacer alguna actividad de prevención, de educación, ¿quién sabe quién le toca? A mí no me toca, miremos a ver aquí quién lo hace. Entonces, definitivamente esto no soluciona este problema. Seguimos teniendo esa fractura de nuestra prestación de servicios y no es posible garantizar el derecho a la salud, no es posible implementar una estrategia de atención primaria con este esquema de aseguramiento. Además, la joya de la corona en cualquier sistema que dé cuenta o que se pretenda llamar de atención primaria en salud, ¿cierto? Que materialice un derecho a la salud, la joya es los niveles de puerta de entrada, nuestra red primaria de atención. Y este proyecto de ley sigue sin fortalecer este nivel de atención. Entonces, aquí seguimos hablando de unas instituciones de segundo orden que realizan algunas actividades chiquitas, que se les paga únicamente por las actividades que realicen y no se les está dotando de la capacidad de resolutividad que se supone deberían realizar. Entonces, aquí tenemos un problema del aseguramiento que no permite la conciliación de las actividades integrales, colectivas, familiares con las individuales basadas en la enfermedad o inclusive para generar salud. No tenemos
el desarrollo de resolutividad de nuestros niveles primarios de atención, porque lo seguimos teniendo en el mismo esquema, con la opción de, si no vende servicios, fusiónese, acábese, ¿cierto? Y a ustedes básicamente le estamos pagando por lo que estamos realizando. Me está diciendo además que va a haber un modelo, no lo dice, pero pues claramente situado en las ciudades, en las capitales y en las zonas rurales. Miren a ver cómo soluciona, eso por allá es muy complejo, no sabemos hasta dónde lo podemos hacer, sabemos que tienen unas necesidades especiales, pero nosotros no lo vamos a resolver. Y el que tenga enfermedades huérfanas, igual. Esto está muy difícil, hagamos un paquete aparte. ¿Qué cosa tan, o sea, cuál derecho a la salud? No hay atención primaria, no hay impacto sobre los determinantes, seguimos teniendo exactamente lo mismo. O sea, aquí no hay ningún desarrollo y aquí pretenden que simplemente porque yo le cambie el nombre, entonces Tintalabin, tengo atención primaria en salud, con exactamente lo mismo, los mismos actores, las mismas reglas, los mismos planes de beneficios restrictivos. Bueno, Héctor, hay que recordarle también a la audiencia que en el año 2011 se expidió la ley 1438, que también reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud e introduce el concepto de atención primaria en salud. Y llevamos cerca de 10 años con esta reforma y no hemos visto en la práctica el cumplimiento de lo que se propone. Sí, y se me olvidaba, porque es que hace 5 o 6 años nos contaron que ese problema de resolutividad y ese problema de integración entre lo colectivo y lo individual era porque los actores no sabían muy bien su tarea y entonces había que hacer un acuerdo entre los actores y a cada uno, cuando yo digo actores, básicamente se está refiriendo a entidad territorial, asegurador y prestador, para que supieran bien qué es lo que tenía que hacer. Y ese es el modelo integral de atención en salud. Entonces, y las rutas integrales. Entonces, yo se supone que hago un listado que me dice quién tiene que hacer qué cosa y ya con eso va a fluir todo perfectamente entre lo público, lo privado, el aseguramiento colectivo, el aseguramiento individual, e ahí vamos a tener realmente desarrollo de la atención primaria en salud y eso no ha funcionado. O sea, por eso le digo, llevamos 28 años acumulando evidencias para demostrar que en este modelo eso no es posible. No puede ser que nos vuelvan a hacer el mismo cuento, vendiéndonos lo mismo, simplemente cambiándole el letrero. O sea, no es. Bueno, recordemos que... funcionó, mías no funcionó, son conceptos incompatibles. Ok, recordemos que esta reforma a la salud pues, también introduce un cambio en la denominación de las EPS. Allí se denominan entidades administradoras de planes de beneficios y pues estas van a administrar los recursos públicos que van a ser entregados en forma de UPC, como explicó la doctora Carolina Corcho, a las IPS para que presten finalmente el servicio. Si la salud pública, digamos, va por cuenta de los entes territoriales y el aseguramiento individual va por cuenta de las EPS, ¿crees, doctora Catalina, que de pronto allí puede haber un matrimonio entre los entes territoriales con las EPS? Llevamos 27 años en un divorcio. Aquí quisieron hacer un matrimonio a las malas en el papel y definitivamente no se ha podido armonizar el trabajo de uno con el trabajo del otro. No es posible. Y yo realmente para tener garantía del derecho a la salud, atención primaria en salud, tengo que transitar sin problema entre lo colectivo, lo familiar y lo individual. Y este modelo de aseguramiento lo fracciona todo el tiempo. ¿Cierto? Yo no puedo fluir, inclusive dentro, por el modelo de aseguramiento, dentro de la atención individual, pues depende en dónde esté capitado, en dónde tenga autorización, si me lo pueden cubrir o no me lo pueden cubrir, que si se me venció la afiliación y me tengo que pasar. Entonces, este modelo realmente fractura todo el tiempo la atención. La fractura en lo colectivo, en lo familiar y, por supuesto, en lo individual, tanto en salud como en enfermedad. Ok. Doctora, con respecto, vamos a hablar de la autonomía universitaria. Bien sabemos que el artículo 69 de la Carta Magna Colombiana de la Constitución Política dice, protege la autonomía universitaria, es un principio constitucional. Y este proyecto de reforma 010 a la salud introduce unos cambios que pueden atropellar la autonomía universitaria, ya que plantea, pues, digamos, unos cambios en la formación del talento humano en salud, sobre todo de los médicos familiares. Entonces, quería preguntarle qué opinión le merece, digamos, estos cambios que va a introducir, que van en contra de la autonomía universitaria y que afectan especialmente a la especialidad de medicina familiar aquí en Colombia. Entonces, de la mano a esta
promesa, digamos, este letrero de vamos a tener atención primaria en salud, cada familia será asignada a un médico familiar. ¿Listo? Y esta será una persona encargada de conocerlo y gestionar todos sus servicios en toda la red de acuerdo a sus necesidades. Porque en general eso es un modelo que funciona. Digamos, si yo voy a revisar otros modelos, me encuentro con esa figura. Pero, ojo, la primera condición es que esa figura, digamos, como de esta persona, médico familiar, especialista en medicina familiar, que conoce toda la familia, primera característica, pues hace parte de un equipo multidisciplinario, es decir, no es solo una persona que resuelve todo, sino que trabaja pues como un equipo. Y dos, y más importante, está trabajando en un sistema, digamos, en una institucionalidad que le permite realmente hacer esta intervención. Entonces, sí nos están vendiendo esta promesa pues de médico familiar y, ojo, no solo, digamos, que yo sea asignada a un especialista en medicina familiar o médico familiar, ya voy a tener resuelta todas mis necesidades si esta persona no está trabajando en un equipo multidisciplinario y en una red de servicios que le permita realmente hacer la intervención. Si yo te digo, tú necesitas esto, pero aquí no se puede, no está capitado, se acabó el contrato, no me lo permiten, o sea, no quedó en nada, digamos, la intervención. Pero además me está hablando que, si bien dice como la figura del médico familiar, me está presentando unos perfiles que no necesariamente son, y ahí es donde uno empieza a encontrar cómo esto se liga con el mundo educativo, entrando justamente por la autonomía universitaria. Entonces, la especialización en medicina familiar es una especialización médica que, como todas las especialidades, requiere un entrenamiento adicional a pregrado, un entrenamiento que se hace en escenarios clínicos, porque el conocimiento en medicina pues es teórico práctico, es tiempo dependiente, requiere una práctica, requiere un acompañamiento de unos servicios. Entonces, por eso se llama residencia aquí y en todas las partes del mundo. Entonces, aquí me está diciendo, eso no lo vamos a hacer, sino que vamos a tener como otras posibilidades. Entonces, una primera posibilidad son unos médicos con un entrenamiento, con unas competencias en salud familiar y comunitaria. Entonces lo llaman, entonces no me dicen si estos son médicos y médicas generales, si son especialistas, no sé, es un entrenamiento adicional que reemplaza en primera medida, digamos, este perfil de especialista en medicina familiar. Y más adelante, el artículo 67, me está hablando que hay un programa de desarrollo, formación en competencias de medicina general por parte de los aseguradores y los prestadores. Y esto me parece mucho peor, porque me está diciendo que las competencias en medicina general las van a enseñar los aseguradores y los prestadores. Y pues un momentico, que es que las competencias en medicina general se aprenden estudiando medicina general. O sea, eso es lo que las universidades hacen, eso es lo que todos hacemos cuando vamos a la universidad a estudiar medicina general. Yo no entiendo cómo un asegurador o un prestador puede hacer un programa para generar competencias en medicina general. Doctora Catalina, yo te interrumpo ahí un minuto. Eso es como si la Fiscalía General de la Nación fuera encargada de formar abogados. Alcance usted es abrupto. Listo, continúo. Entonces uno dice, ¿esto aquí qué es? Y además, entonces llega y dice que para tener mi título de especialista, entonces ya tenemos un médico con una formación, un énfasis en salud familiar, comunitaria, bueno, no muy claro, un médico con unas competencias en medicina general formado por los aseguradores. Vamos a titular, el paso siguiente es que ya los aseguradores titulen. Y finalmente dice que vamos a desarrollar especialistas en medicina familiar a través de, como usted está trabajando en un servicio, usted toma unos cursos online, ¿cierto? Toma unos cursos de vez en cuando y pues al cabo de un tiempo usted recibe su titulación o es reconocido. Entonces uno dice, pero aquí esto, ¿qué formación es esta? ¿Qué titulación es esta? ¿A cargo de quién está? Y finalmente pues está negando unos procesos, digamos, educativos que ya existen. Entonces esto, ni es atención primaria en salud, ni es fortalecimiento de la red primaria, esto es carreta que vamos a tener ahora sí salud, promoción y prevención, porque no está solucionando este problema estructural del fraccionamiento, y tampoco es cierto que con que me asignen un médico de familia van a ser solucionados todos mis problemas dentro del sistema, porque uno, no hay la capacidad resolutiva, no está siendo parte de unos equipos y esto no está siendo claro, y tres, estamos teniendo unas competencias que realmente no sabemos muy bien qué es lo adicional que se está dando. Hay otras cosas más profundas en relación a la autonomía universitaria, porque yo siento que también hay como una configuración del mundo de la formación hacia la prestación centrada en la enfermedad.
Entonces, centros de excelencia, hospitales universitarios, claramente puestos en la alta complejidad para formar especialistas. Y entonces, digamos, ahí también hay un debate sobre cómo y en dónde se debe dar la formación médica y qué lugar entonces son las universidades y qué lugar o qué papel está teniendo el Ministerio de Educación, pero pues le quiero dejar espacio a los que comparten conmigo este momento. Bueno, doctora Catalina, muchas gracias. Para redondear la idea, entonces, recordemos que la autonomía universitaria es el derecho que tienen todas las universidades del país para autodeterminarse, para crear sus estatutos, para transformar su estructura orgánica interna, y esta ley pretende introducir cambios sin tener en cuenta la opinión de las universidades. Por eso es que decimos que a algunos es inesequible este punto, porque va en contra también de la constitución política. Vamos entonces con el doctor Luis Carlos Leal, para que nos comente, doctor. Sabemos que este nuevo articulado radicado el 26 de abril introduce muchos artículos nuevos. Yo conté más de 29 artículos nuevos que introdujo, que no hicieron parte del debate al cual nos invitaron en audiencia pública el año pasado y que tampoco hacían parte del último borrador que revisamos hace como un mes. Y oh sorpresa, lo radican y nos encontramos con que la tercera parte del articulado es nuevo. Entonces, hay un capítulo sobre la emergencia sanitaria. ¿Qué opinión le merece ese capítulo nuevo que se introduce en ese articulado y que no fue debatido previamente? Hola Sebastián, bueno, primero que todo, pues buenas noches para ti, buenas noches para Carolina, para la doctora Ascanio y a toda la audiencia que está conectada en estos momentos. También un saludo para todos los manifestantes que aún siguen parados frente a la lucha y para aquellos que han sido víctimas, desgraciadamente, de esta violencia desmedida por un gobierno que no entiende el derecho a la protesta social y a la manifestación. Este paquete de la emergencia social es una de las cosas más ridículas tal vez que yo haya leído en la historia de la humanidad. Yo no entiendo cómo carajos el Congreso pretende normalizar o regularizar un estado de emergencia. Si cada emergencia tiene sus propias particularidades y cada emergencia se llama emergencia porque efectivamente es una situación anormal que saca de las condiciones cotidianas a cualquier sistema y que requiere unas articulaciones y una serie de efectos y de eventos relacionados con las particularidades de esta emergencia. En este proyecto de ley nuevo, efectivamente, como dice Caro, yo no creo que aquí haya micos, aquí lo que hay es todo un zoológico porque hay orangutanes, hay gorilas pegados y escondidos detrás de palabras muy bonitas a veces y también con una desarticulación que uno no entiende quién cogió, copió y pegó esa manada de artículos. Este sancocho que ellos hacen ahí frente al tema de la emergencia sanitaria son alrededor de 6 o 7 artículos donde básicamente le da la potestad al Ministerio de Salud de decretar una emergencia sanitaria cuando se le dé la voluntad, cuando tenga a bien entender que el país se encuentra afrontando cualquier tipo de epidemia y pandemia. Esto, pues, digamos que guarda una cierta relación con lo que debería ocurrir. El problema es que aprovecha para de una vez normalizar o regular algunas cosas que no deberían estar normalizadas o reguladas, como por lo menos que le pueda seguir sacando plata a las entidades territoriales para crear un fondo permanente de emergencias y tener ese recurso, digamos, de mano derecha de las entidades territoriales y seguir desangrando el modelo de las entidades territoriales y del sistema de salud pública que es tan necesario para el país y que muchas veces se ve en tanto déficit. Entonces, ahí tenemos un primer punto. El segundo punto, el ministro se da ahí una serie de poderes para poder contratar a dedo en el momento en que llegue una emergencia sanitaria y fuera de eso se limita el control real que deberían tener las entidades de control frente a este tipo de contratación, porque hay un artículo específico donde dice que el ministerio se va a controlar a él mismo y va a hacer las veces de control político, de control financiero, de todo lo que está ocurriendo dentro del gasto que pueda generar la emergencia sanitaria. Luego esta serie de paquetes es ridícula y ahí hay algo que decía ahorita la doctora Ascanio, que le preocupaba que si en algún momento las IPS fueran a titular. Acá hay un artículo en particular donde no dice que son las IPS las que van a titular, sino que el Ministerio de Salud va a tener la capacidad de definir a quien le demuestre laboralmente que tiene las capacidades de dar un título. Entonces ahora cualquiera se va a poder graduar del Ministerio de Salud. Entonces pues yo le digo a todos los que son fanáticos de Grey's Anatomy, a todos los que buscan en Google cada que tienen una enfermedad, que estén pendientes porque en la siguiente emergencia pueden ser médicos gracias a que el ministerio les va a aceptar y les va a valer todo este tipo de formación profesional porque es una nueva universidad que ellos están creando básicamente con este articulado. Y eso no es nada, pues para los estudiantes, y ya que estamos aquí en este hogar tan hermoso que es la NIR y que siempre los estudiantes viven pendientes de qué es lo que está moviendo esta asombrosa y maravillosa organización, pues que sepan que en la siguiente emergencia sanitaria los van a poder reclutar sin decir y sin derecho a poder protestar y no con una vinculación laboral formal.
al contrario, con un tipo de incentivos, y vaya uno a saber qué tipo de incentivos son los que se van a otorgar para cualquier emergencia sanitaria. Este es un paquetazo que nos tratan de meter. Hay una serie de aprovechamiento de recursos, vuelvo y repito, para contratar a dedo, y ahí no dice específicamente que tenga que ser el fomento de la investigación, de la ciencia, de la tecnología pública y propia colombiana, sino que además puede ser adjudicado para quien el ministro considere y sin ningún tipo de control o regulación. Este paquetazo efectivamente es una de las cosas más desastrosas que trae este nuevo proyecto. Digamos que, como dice Caro, efectivamente ha venido transcurriendo diferentes textos. ¿Cuál es la realidad en estos momentos que tenemos? Tenemos aprobada una ponencia positiva, que es un texto que presentaron los ponentes en la Comisión Séptima, tanto de Cámara como de Senado, y tenemos que el 26 de abril, la semana pasada, radicaron una comisión, una serie de artículos nuevos o un nuevo articulado, que es lo que se va a discutir el día de mañana en las comisiones conjuntas séptimas de Senado y Cámara. En este nuevo articulado es donde viene incluido todo este paquetazo, y ahí es donde encontramos las contradicciones, y por eso es que el Ministerio de Salud saca este panfleto que saca en estos días para tratar de desinformar, mezclando ambos componentes y realmente desintegrando lo que es la realidad de este proyecto de ley para los colombianos, y limpiándole la cara con palabras bonitas a una cosa que realmente lo que trae de fondo no es nada bueno ni para la salud de los colombianos, ni para la salud pública, ni para la autonomía universitaria, ni para... O sea, para los únicos que es bueno, esto es para las EPS y para el Ministerio de Salud. Listo, doctor. Con respecto al régimen laboral del que trata el articulado, hace unos meses el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que el 71% de los trabajadores de la salud están contratados por modalidades de tercerización y por lo tanto pues no tienen derecho a las prestaciones sociales, a las cesantías, a las vacaciones, a las primas. ¿Usted de pronto considera algún avance en materia de mejoría de las condiciones laborales, o que digamos sea vinculante la prohibición del abuso de esas formas de tercerización laboral? Porque hay un capítulo grande desarticulado sobre el régimen laboral para los trabajadores, ¿cierto? Y pues en este momento la jurisprudencia niega, protege al trabajador, y lo que vemos es que la mayoría están contratados por formas tercerizadas y se abusa de esta figura de tercerización laboral. Entonces, ¿qué opinión le merece este tipo de, digamos, este comentario? A ver, solo hay un artículo, Sebastián, donde realmente se llama eliminación de tercerización laboral, pero cuando uno se sienta a leer en detalle el desarrollo de ese artículo y de los dos artículos que vienen en siguiente, pues básicamente no se avanza en nada, porque permite que continúen la contratación por orden de prestación de servicios, no obliga realmente a la vinculación por un contrato laboral formal, no obliga a las prestaciones de servicios. De hecho, abre todas las posibilidades. Prácticamente el artículo 75 nuevo define lo que es una orden de prestación de servicios. Básicamente dice que cuando el prestador demuestre que ha cumplido con los objetivos de su contrato, en los siguientes 15 días se le debe pagar. O sea, lo único que le falta poner realmente es una copia de algún contrato, porque realmente lo que está definiendo este artículo nuevamente es la forma de contratación en la que se encuentran la mayor cantidad de trabajadores de la salud. Así tenga un título bonito, pues es que ya eso lo vamos con la ley. La ley dice que es un título bonito que va a garantizar la salud fundamental a todos los colombianos y que va a aplicar la ley estatutaria, y es una completa farsa, es una completa mentira. Esta eliminación de la tercerización laboral es solo un título, pero no tiene ningún desarrollo legal para poder garantizar que efectivamente se esté cumpliendo con una garantía de un trabajo digno para los trabajadores de la salud. Hay una parte donde parece un poema que ellos se hubieran inspirado escribiendo, diciendo que efectivamente se va a contratar de manera justa y digna. Defíname qué es manera justa y digna, si realmente más adelante desarrolla que vamos a seguir en las mismas condiciones. Inclusive dice que tienen apertura y que van a poder seguir haciendo lo que vienen haciendo los trabajadores de la salud, que es brincar de un lado para el otro para poder garantizar algún tipo de estabilidad laboral, y lo está incluido dentro de la ley. O sea, está descrito, de esa forma está descrito. Entonces, realmente esto es básicamente un saludo a la bandera. Son 3 artículos que están escritos, y que si pasan no va a pasar absolutamente nada y no va a haber ningún tipo de cambio de contratación para los trabajadores de la salud cuando uno lo lee en el detalle. Doctor, a este articulado se le ha acusado de presentar serios vicios de forma en su trámite legislativo. ¿Considera que es cierto eso? Yo considero que este articulado, lo que decía ahorita, es un copy-paste bastante mal hecho. Tiene cosas de carácter constitucional que son
completamente ridículas. O sea, recordemos que tenemos la Ley Estatutaria de Salud. La Ley Estatutaria de Salud garantiza el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos. En esa ley está desarrollado que solo hay 5 casos en los cuales puede haber excepciones para prestación de servicios a cargo de quien protege a la salud de los colombianos, que es el Estado. Y son causas que son justificables, procedimientos en el exterior que no han sido aprobados por autoridades sanitarias, que están en fase de experimentación, netamente estéticos, entre otros. O sea, son 5 casos específicos en los cuales no hay una cobertura por parte del sistema de salud. Aquí estamos regresando, aquí estamos hablando de unos planes de beneficios nuevamente y que el Ministerio de Salud va a tener la capacidad de definir cómo se van a financiar esos planes de beneficios, y esto básicamente abre la puerta a una condición, que en el momento en que yo tenga una enfermedad que no esté cubierta por mi plan de beneficios, pues voy a tener que asumirla de otra manera y el ministerio va a tener que definir cómo se va a asumir este gasto. Este gasto puede ser gasto de bolsillo, puede ser que nos toque empezar a pagar o de recursos propios o a través de pólizas que se puedan empezar a crear para poder financiar este tipo de servicios, y eso es básicamente inconstitucional. Eso no se puede aplicar porque está pasando por encima de la ley estatutaria, y una ley de este orden y de este carácter no puede pasar por encima de la ley estatutaria. Tiene distintos errores, digamos, en el desarrollo de sus artículos. El primer artículo habla que se va a garantizar la salud de todos los colombianos sin menoscabar, sin que el interés financiero tenga importancia, y más adelante en diferentes artículos dice todo esto se desarrollará de acuerdo a la disponibilidad de recursos que tenga el Estado. Tiene artículos tan ridículos donde por lo menos se habla de un artículo completamente racista, donde se crea un modelo de salud completamente diferente para personas negras, afro, raizales y palenqueros, que no tiene ningún sentido, ningún carácter técnico. Coge al Instituto Nacional de Cancerología, que funciona también para muchos digamos, pacientes de cáncer del régimen subsidiado de todo el país, y que funciona también en investigación, y básicamente lo que hace es que devuelve un bracito del Ministerio de Salud y le dice al presidente: usted encárguese de reglamentarlo dentro de los siguientes 6 meses, básicamente lo puede reestructurar como se le dé la voluntad. ¿Con qué objetivo? Sin ningún sustento técnico hace este tipo de situaciones, y no podemos olvidar que esto va de la mano de la creación de un órgano burocrático tan importante como puede ser el Instituto Nacional de Cancerología, encargado del presidente, y que además está de la mano de un desarrollo industrial que viene haciendo Sarmiento Angulo frente a lo que probablemente ocurriría en ese caso, que sería que entonces el señor Sarmiento Angulo también se quiera quedar con el alto gasto de la salud y del manejo de pacientes con cáncer. Entonces, inclusive hay cosas tan absurdas que hay un artículo donde dice que se va a hacer el giro directo. Entonces, que de ahora en adelante de la ADRES se va a pagar directamente a los hospitales, y que las EPS lo único que van a hacer es la administración del riesgo individual, y que las EPS van a tener derecho a un porcentaje de salud. Ya no entiendo por qué, si el Estado va a girar directamente, no entiendo por qué le tenemos que seguir pagando recursos públicos a las EPS si esto llega a ocurrir. Y más adelante dice, entonces las EPS van a poder contratar con los prestadores de servicios de las siguientes maneras: capitados por planes globales prospectivos, por diferentes modalidades que de todas maneras son caníbales y voraces para los prestadores pequeños, para los prestadores del servicio y público, que son la mayoría de los que tienen acceso realmente a la población colombiana. Aquí no podemos olvidar que somos cerca de 960 municipios categoría quinta y sexta que escasamente tienen un puesto de salud, un primer nivel de atención, y que no van a soportar un sistema financiero que se los va a devorar, que va a acabar con la prestación del servicio realmente disperso y que va a centralizar aún más la atención de servicios en salud. Entonces, son muchas incoherencias. Podríamos hablar tal vez toda la noche de todo lo incoherente que es este proyecto de ley. Listo, doctor, muchas gracias. Aquí he recolectado unas preguntas que nos han hecho los oyentes en el chat. Entonces, nos quedan 15 minutos de este conversatorio. Les pido por favor que respondamos con brevedad, máximo 2-3 minuticos, para que podamos dar respuesta a las preguntas. Para la doctora Carolina Corcho, preguntan por acá: ¿qué pasó con la política integral en salud país y el mono integral en salud mías? Preguntan por acá. Carol, el audio, por favor. Bueno, yo meto la cucharada. Listo, no, hagámosle con la doctora Catarina, bien pueda. No pasó nada. Básicamente, aquí no pasó nada. Aquí sacamos una resolución muy linda, muy querida, la 3280, chévere. O sea, mire, me parece interesante, pero realmente que eso se haya podido ver en una transformación en la prestación de servicios de salud, y lo más importante, en el nivel de salud y bienestar de la población, aquí no ha pasado nada.
Aquí hicimos unos ajustes de unos programitas que teníamos que se llamaban promoción y prevención. Entonces ahora hacemos esta otra cosita, pero realmente que hayamos podido desarrollar unas competencias en el territorio, modificar el cuento. Entonces aquí el cuento que nos echaron fue ese, ¿no? Entonces tenemos un aseguramiento perfecto, lo que nos faltó fue un modelo de atención, que es y este modelo de atención lo que tiene es un manual de instrucciones de qué es lo que debe hacer cada uno de los actores. No, señores, eso no funcionó. Por ahí no era la solución, realmente seguimos con este problema del fraccionamiento, seguimos con una atención que está determinada por mi nivel de aseguramiento, si soy rico, bueno, aquí rico ni siquiera, si soy empleado, si soy pobre, si vivo en el campo, y eso es realmente lo que determina, no pasó absolutamente nada con el principio de validez. Ok. Bueno, por favor, alguien por ahí abierto el micrófono, ¿lo puede cerrar? O la doctora va de pronto complementar, Carolina Corcho, la respuesta. ¿Sí me escuchan? Ahora sí me escuchan. Ya la escuchamos. Listo, 2 muy minutos, bien. doctora, 2 minutos. Bueno, yo solamente voy a aclarar un asunto que yo creo que es la pregunta más importante que han hecho acá. ¿Hay propuesta alternativa? Por supuesto que hay propuesta alternativa. Los jóvenes que ustedes están viendo acá son personas que ya hemos participado de uno de los principales procesos de propuesta en Colombia, que fue la instauración de la ley estatutaria de autoría de la sociedad civil, que es instaurar en Colombia la salud como el derecho fundamental, un derecho humano. Eso ya existe en Colombia, eso fue iniciativa de la sociedad civil, eso fue una lucha que dieron muchos de los que estamos acá, posteriormente la ley del residente para pagarle a 5.000 trabajadores de la salud médicos. Entonces, por supuesto que hay propuesta, desde que tengamos la ley estatutaria en este momento engavetada, desconocida, contrarreformada por los intereses de los negocios de la salud, nos hemos dedicado, y este grupo ha participado, a construir una propuesta alternativa. Ya tenemos en un 90% un articulado de cómo debe ser el sistema de salud, con todos los aprendizajes. Lo que pasa es que nos tenemos que sacar de la cabeza que la única manera de que funcione un sistema de salud es con EPS. La mayoría de sistemas de salud en el mundo funcionan sin EPS y es mejor. Tenemos que empezar a imaginarnos otro mundo posible. Les voy a dar un ejemplo histórico para que ustedes entiendan cómo se teje un cambio. Cuando nosotros estábamos escribiendo ese articulado, a nosotros nos decían, ¿y ustedes por qué le dedican tanto tiempo a escribir un articulado si eso no va a pasar en Colombia nunca? Yo les decía, antes, la Revolución Francesa fue uno de los hechos históricos más importantes porque fue la caída de la monarquía para que naciera la República. Pero para que se diera la Revolución Francesa, que fue un hecho histórico importantísimo, tuvo que pasar Montesquieu, la Ilustración, el pensamiento, ¿no? Sin ideas y sin pensamiento y sin imaginarse un mundo distinto, no se hubiera podido caer la monarquía en el mundo occidental. Tenían que imaginarse la república, la división de poderes. Nosotros ya nos hemos imaginado un sistema de salud factible, serio, que garantice el derecho fundamental a la salud, sin estos intermediarios de negocios, que dignifique al trabajador de la salud, que garantice el derecho fundamental. Y esto se ha hecho, esto es un trabajo de 4 años. Ustedes pueden buscar algunos avances de ese trabajo en una propuesta de política pública de la sociedad civil a los candidatos a la presidencia de la República del 2018, pero ha habido otros avances y en el momento en que haya un Congreso de la República serio, no el Congreso de la República que tenemos ahora, que está cómodamente legislando por Zoom, cuyas mayorías desde el Zoom se atreven a hacer semejantes daños como los que están haciendo con esta reforma tributaria que intentaban votar y esta reforma a la salud que intentan votar. Entonces, propuestas sí tenemos y vamos a tener un espacio específico para que se la presentar. Esa es, digamos, la consideración que tengo. Y para terminar, por favor, quienes nos están viendo, seguimiento, hay que poner el ojo en las comisiones séptimas de Senado y Cámara. ¿Quiénes son esos senadores? ¿Quiénes son esos representantes a la Cámara? Y hay que exigirles como representantes de los ciudadanos que se pongan a la altura de este momento y que le respondan a la ciudadanía y que no voten y archiven ese proyecto de ley. Suficientes razones hemos expuesto, además del documento que vamos a publicar, que acabamos de radicar de nuestras organizaciones médicas, fundamentando lo dicho aquí para solicitar de nuevo el archivo. Muchas gracias, Diego. Por tanto, sigue con las preguntas que recolectó el público para que brevemente en 2 minutos nos den respuesta a las preguntas del público, por favor. Y Sebas, yo creo que ya el tiempo apremia y creo que lo importante es buscar frente a eso de las propuestas
y a cómo vincular a las asociaciones y agremiaciones que estamos ahí pendientes, cómo proceder después de la solicitud de archivo, cuál es su mensaje final para cada uno de los ponentes y cuál es la motivación para el público que está ahorita, y ahorita estamos ya cerca de 500.000 seguidores aquí viendo este debate. Entonces les pido un mensaje contundente de motivación a todos los que nos están viendo. Adelante, Luis Carlos. Diego, muchas gracias. Bueno, yo antes quisiera complementar una cosita de lo que estaba diciendo Caro, que me parece muy importante que todos sepamos que es una de las razones para las cuales vincularse, y es que si dimos de baja o al menos retiramos temporalmente una reforma tributaria por el riesgo financiero, pues hay que leer completa esta reforma que están tratando de meter y que van a votar el martes, porque básicamente incluye un impuesto también. Hay un artículo específico donde se le incluye un impuesto a todos los colombianos por el riesgo y el manejo del riesgo sanitario durante cualquier pandemia, durante cualquier momento. Entonces aquí también tenemos un impuesto adicional para que la indignación siga creciendo frente a este proyecto de reforma a la salud, que realmente es un entramado de palabras bonitas en muchas oportunidades, que se contradice en muchos artículos frente a lo que está o lo que realmente debería plantear, que no responde a la solicitud de los colombianos, que no responde a las necesidades de salud pública. Yo pienso que efectivamente ese llamado que hace Carolina y que hace Diego, pues son los llamados más importantes, y es que a todos podamos hacer el seguimiento de qué es lo que está ocurriendo, todos podamos empaparnos del tema, todos podamos seguir informando, seguir vinculando a más personas a este proceso, a que todos entendamos que efectivamente se necesita una reforma, que hay vías alternativas, que hay propuestas y que se deben crear conjuntamente, que deben escuchar a la sociedad civil, que deben escuchar a las organizaciones de pacientes, que no pueden estar desagregados y que no pueden estar por fuera completamente de la creación de una reforma tan importante que necesita el país, y que la crisis sanitaria por cuenta de la COVID-19 nos ha demostrado que se necesita un replanteamiento del modelo, no solo por los pacientes, no solo por la falta de atención que existe dentro de las regiones, no solo por la falta de atención al talento humano en salud, sino porque definitivamente si no progresamos en una reforma que realmente se enfoque en la promoción, en la prevención, pues efectivamente cada día más va a ser más profunda la crisis en la que estamos viviendo, cada emergencia que nos vaya a llegar nos va a seguir dando cachetadas, y si no aprovechamos como gremio, como pacientes, como trabajadores de la salud, todos que somos, esta crisis y esta emergencia que nos está golpeando tan duro a todos los trabajadores y a todos los pacientes, para sacar adelante las voces, para volver a sacar la marcha de las batas blancas si es necesario, y pedir una reforma estructural al sistema que garantice realmente los derechos de los trabajadores y de los pacientes en todo el país, no hicimos nada. Perdimos el tiempo, llegó la pandemia, pasó por encima de nosotros y no fuimos capaces de responder a la altura de las necesidades. Creo que somos la generación llamada a hacer este tipo de transformaciones. Lo hemos logrado con diferentes luchas. Realmente la ley estatutaria, yo a Caro siempre que la veo se lo agradezco por su gran lucha, por su gran participación, porque realmente es un gran avance en derecho fundamental, y es el gran inicio que necesitamos para poder desarrollar lo que es efectivamente la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos. Así que el llamado a la unidad, a la construcción, y a que podamos sacar adelante la caída de esta reforma y una nueva reforma que efectivamente beneficie a todos los colombianos. Carlos, muchísimas gracias. Doctora Ascanio, adelante. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que también de pronto esta sesión inicialmente pudiera parecer un poco desesperanzadora, pero aquí el mensaje importante es que es posible un mundo mejor. O sea, podemos tener un sistema de salud que dé cuenta de nuestras necesidades y que efectivamente esté en coherencia con el derecho a la salud. Eso implica desmontar unos mitos, que no es fácil, como ya lo ha dicho Carolina. El primero, existe el mundo sin EPS. ¿Listo? Y eso es algo que hay que trabajar. Pero en principio, no me está cumpliendo esta promesa de que ahora sí vamos a hacer, que vamos por la promoción y la prevención. Eso es absolutamente falso, porque esto definitivamente es más de lo mismo. Y ya tenemos suficientes problemas, y todos hemos padecido las dificultades, las fracturas, las burocracias, la supercarga administrativa, las negaciones que este sistema nos ha dejado. Y necesitamos realmente algo mejor. Necesitamos cerrar nuestras brechas urbanorurales, necesitamos garantizarle a los colombianos el mayor nivel de bienestar posible. Esa es la promesa, digamos, que está en los sistemas de salud. Muchas gracias, muchachos, por la invitación, y muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Gracias, doctora. Doctora Carolina, adelante.
Ya para despedirnos, el mensaje es a la esperanza, al cambio. Efectivamente, en este momento la urgencia es que se termine de hundir y archivar ese proyecto de reforma tributaria, ese proyecto de reforma a la salud en las comisiones séptimas. Nos acaban de informar que el día de mañana se ha cancelado la sesión, se van a reunir solo los ponentes a puerta cerrada, probablemente se reúnan el jueves. Nosotros vamos a estar informando desde todas nuestras redes sociales el trámite, porque allá se están decidiendo el futuro de los colombianos, los recursos de los colombianos, la vida de los colombianos. Esa corporación tiene que responderle a la ciudadanía y tiene que responder por la vida de los colombianos. Entonces nos vamos a poner el pie y nuestro paso siguiente es comenzar a discutir abiertamente la nueva propuesta para cambiar el sistema de salud en Colombia. Y eso, digamos, vamos a empezar, digamos, en su momento, cuando terminemos esa etapa, a empezar a generar esa discusión. Ese, digamos, es como el llamado, nuevamente la solidaridad con los jóvenes y con las personas, rechazar la militarización del país. No aceptamos la militarización. Los ciudadanos que protestan legítimamente no son los enemigos de la fuerza pública. El ejército y el Estado tienen que proteger al ciudadano. En eso seguiremos replicando las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional para proteger a la ciudadanía que legítimamente protesta en las calles e insistimos en los máximos cuidados de bioseguridad porque estamos en un pico, el COVID sigue ahí y por supuesto que es un riesgo, digamos, cualquier espacio de aglomeración que generemos, por tanto, seguimos insistiendo en esas medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias y a todos los que están conectados en este momento, muchísimas gracias por la asistencia. Como ANIR, como Asociación Nacional de Internos y Residentes, hemos estado haciendo un seguimiento de este proyecto de reforma de ley a la salud. Aquí en los comentarios les dejamos la carta reciente que hemos postulado ante los congresistas para que se archive y se contemplen esos micos que se le están poniendo a esta propuesta de reforma. A todos, muchas gracias de nuevo. Y bueno, le doy mi palabra a Sebastián y a Juliana para un último mensaje a partir de cada regional. Muchas gracias. Bueno, desde la regional ANIR Centro damos el agradecimiento muy especial a nuestros ponentes invitados, la altísima calidad de análisis que se ha hecho, los links quedan allí. Les quiero agradecer por su tiempo. Estamos en un mensaje de urgencia y con la misma urgencia que nos habla el gobierno, con la misma urgencia le respondemos y con la misma contundencia de argumentos lo haremos como lo hemos hecho hasta ahora. Desde ANIR Centro tienen toda la seguridad que nuestros medios seguirán difundiendo el apoyo a todas las causas que parezcan injustas y esta, como lo hemos denunciado desde que se empezó el proyecto de ley, es de las más injustas. Así que estaremos al frente de todo esto. Gracias por el espacio. Los dejo con Sebas. Sebas, el audio. Bueno, Juli, muchas gracias. Desde Cali les quiero decir a todos los oyentes que necesitamos instruirnos porque necesitamos toda nuestra inteligencia para esta causa del rechazo del proyecto de reforma 010. Necesitamos conmovernos para, digamos, fortalecer el entusiasmo y no perder pues como las energías en esta pelea por su rechazo y organizarnos. Es una invitación para que nos organicemos y acumulemos esfuerzos para rechazar este proyecto de reforma. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde la ANIR. Por aquí alguien preguntaba qué es la ANIR. Pues la ANIR es un grupo que recoge a los médicos residentes del país que están formando para ser médicos especialistas y que hemos trabajado de la mano con otros gremios médicos para, digamos, llevar a cabo proyectos en salud desde la sociedad civil. Y somos los que, digamos, el día de hoy organizamos el espacio para que ustedes estuvieran como un abrebocas a este proyecto de reforma 010. Los invitamos para que lo revisen la fuente original y para que sigan entonces al tanto pues, de la discusión. A todos muchas gracias y los invitamos para que nos ayuden a compartir este hashtag en redes sociales, no a la reforma a la salud, para que seamos tendencias y logremos que se archive finalmente este proyecto de reforma. A todos muchas gracias por su asistencia.